Queridos hermanos, me da mucha alegría otra vez estar aquí con ustedes. La verdad que cuando uno sale extraña la iglesia, extraña el calor de los hermanos, y como siempre les digo, gracias siempre por su comprensión. Siempre acostumbramos nosotros como familia salir de la ciudad en estos últimos días del año, y sabemos a veces que hay cosas de las cuales no podemos atender, pero por eso digo que aprecio mucho su comprensión. Pero bendito Dios que ya el fin de semana estuvimos aquí de regreso y estamos ya listos para seguir en nuestras responsabilidades ministeriales delante de Dios. Se ha dicho que el año 2020 popularmente se considera como que es un año muy malo. Hay gente que ya deseaba que terminara el 2020. De manera estereotipada, el 2020 es sinónimo como de algo malo. Pero considero, hermanos, que independientemente cómo usted puede explicar el 2020, lo bueno de cada año es Dios. Porque si usted considera una bendición espiritual o una bendición material, vino de la mano de Dios. Entonces, estamos iniciando este 2021, no sabemos qué va a pasar, porque es como un barquito que deja el puerto y va a ir hacia las aguas profundas, mar adentro, y no sabe qué vientos va a encontrar, con qué tormenta se va a encontrar. Y así es la llegada de un año nuevo. Pero yo deseo que independientemente de las circunstancias que enfrentemos, siempre declaremos con nuestros labios que Dios es bueno en todo tiempo, porque Dios nunca cambia. Él sigue siendo bueno con nosotros todos los días. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice el profeta Jeremías. Así que en el nombre de Dios les deseo un muy feliz año nuevo en el nombre de Jesucristo. Vamos a inclinar el rostro para comenzar nuestro estudio. Vamos a hacer una breve oración. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a la verdad. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén. Hoy vamos a tener un estudio. Recuerden que los miércoles no es predicación, no es una predicación lo que tenemos los miércoles, más que todo es un estudio bíblico o un estudio teológico, y hoy vamos a tener un estudio en relación a lo que yo le he llamado la teología del maldito o la teología del anatema. La palabra anatema es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Y la palabra anatema quiere decir maldito. Y yo quisiera que estudiemos a la luz del Antiguo Testamento todas las implicaciones que tiene este concepto del anatema o del maldito. Y que debo de anticipar es algo muy, muy interesante. Quisiera solo mencionarles que hay un hombre en la historia, más o menos como del siglo II, que fue un cristiano y un teólogo, llamado Marción. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. No solamente Marción consideraba que eran dioses distintos, sino que eran dioses que estaban en pugna, que tenían un conflicto. Porque Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento es duro, es cruel, es castigador, pero el Dios del Nuevo Testamento es amor, es misericordia, es perdón. Entonces él no solamente decía, son dioses distintos. Marción llegó a considerar que estaban en guerra estos dos dioses, precisamente por lo que vamos a estudiar esta noche. Y quiero llevarles a que abran su Biblia en el libro de Josué capítulo número 7. Vamos a ubicarnos ahí en Josué capítulo número 7.
Josué capítulo 7, y ahorita les voy a decir qué versículo vamos a leer. Déjenme le doy el contexto rápidamente de este capítulo. El pueblo de Israel está por entrar a conquistar la ciudad de Jericó y van a empezar una serie de conquistas en toda la Palestina. Sin embargo, antes de entrar a la ciudad de Jericó, Dios le advierte al pueblo de Israel que al entrar a esa tierra pagana, tengan mucho cuidado con el anatema, o sea, con el maldito. ¿Por qué razón? Porque, y esto lo vamos a ir explicando a lo largo del estudio, el concepto de anatema es que un individuo es maldito por estar en rebelión contra Dios o bien por hacer omisión a las invitaciones de Dios. Pero el concepto de anatema no solamente es que una persona es maldito por ser un pecador, por su rebelión a Jehová, sino todo lo que tiene y todo lo que posee también es maldito. Ese es el término general del anatema en el Antiguo Testamento. Así que Dios le dice, van a entrar a Jericó, pero tengan cuidado con el anatema. Cuando entren a Jericó, van a destruir todo lo que hay en la ciudad. Hombres, mujeres, niños, solamente lo que viene siendo el oro, la plata, el bronce, el hierro, eso dice el Señor, lo van a llevar a mi tesorería. Y hay un hombre en el capítulo 7 de Josué que se llama Acán. Y cuando Acán entró a la ciudad de Jericó para poseerla, resulta que vio ahí, dice el texto, un lingote de oro, es decir, una barra de oro, un manto babilónico y lo codició. Es decir, lo tomó para sí y lo escondió debajo de su tienda, debajo de su carpa. Se hace una investigación, esta es una historia, lo estoy resumiendo, pero se hace una investigación y resulta que Acán es culpable de haberse rebelado contra Dios porque tomó algo para sí que Dios le había dicho que no tocara. Se hace la investigación, Acán aparece como el culpable y mire lo que aparece en el libro de Josué, capítulo número 7, y quiero que vean a partir del versículo 24. Josué capítulo 7 y verso 24. Dice así: Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, atención, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Pregunto, en el capítulo 7, ¿quién es el culpable de la rebelión? Acán. ¿Y quiénes fueron destruidos? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y todo lo que tenía. Pregunto, ¿esta es una decisión justa? ¿Podemos decir que Dios actuó con justicia? ¿Qué culpa tenían los hijos, las hijas de Acán? ¿Qué culpa tenían las ovejitas, sus animales, su ganado? ¿Qué culpa tenían? Pero Dios tomó la decisión por causa de esta rebelión de destruir a Acán y de acabar con todo lo que era propiedad de él. ¿Por qué le llamamos anatema? Porque el contexto, no tenemos tiempo a veces para leer todos los detalles, pero el contexto habla de que
Acán era un anatema, es decir, era un maldito. ¿Por qué? Porque se había rebelado contra Dios, porque estaba en oposición contra Dios. Y por ser un anatema, recibió este tipo de consecuencia. Ahora, quiero que vayan al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 15. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Versículo número 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel 15:1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. Amalec es una nación pagana. Yo castigaré a Amalec por lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3, es la orden de Dios para Saúl y le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Queridos hermanos, uno considera como una injusticia el hecho de atribuirle juicio a los pequeños, a los niños, a los menores, aún a los bebés, y qué podremos decir hasta de los animales. Pero aquí notamos que Dios tiene un principio de justicia total. Cuando alguien es maldito, todo lo que hay en su propiedad y en su territorio es maldito. Y por lo tanto, merece desde la justicia divina una destrucción. Miren lo que dice, de paso debo decir, porque estamos hablando del anatema, que en el versículo 3, donde dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye, esa palabra destruye es la palabra hebrea haram, que curiosamente es un verbo, pero cuando es un sustantivo, como el caso de anatema, es la palabra hebrea jerem. Es decir, tanto la palabra anatema como la palabra destruir en su forma verbal tiene la idea de una aniquilación que viene por una orden de Dios. Debo de resaltar ese detalle. Tanto el sustantivo, que es anatema, como la forma verbal destruir, tienen la misma raíz hebrea y ambas significan lo mismo. Cuando la Biblia dice y destruye todo lo que tiene, literalmente quiere decir anatematizar. Eso es lo que quiere decir. Es decir, hacerlo maldito a través de la destrucción. Quiero que vayan al libro de Números. Les voy a mostrar otro ejemplo más. Capítulo 16. El contexto de este capítulo es una rebelión de 3 hombres que el capítulo 16 de Números narra como Coré, Natán y Abiram. Estos 3 hombres deciden rebelarse contra el liderazgo de Moisés básicamente por un motivo. Lo que el texto dice es que confrontaron a Moisés y le dijeron: en tu liderazgo con este pueblo, ni nos regresas a Egipto, ni nos metes a la tierra prometida. Ni nos regresas a Egipto donde estábamos, ni nos llevas a donde supuestamente Dios nos quiere llevar. Como diciéndole, entonces, no estás haciendo nada. Y eso encendió
la ira de Dios porque se sublevaron contra el liderazgo de Moisés juntamente con otros 250 líderes del pueblo. Y mire lo que dice el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, ¿y quiénes más? Y sus pequeñuelos. Y mire lo que dice el versículo número 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, hablando de Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Pusieron frente a las tiendas a sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos, juntamente con Coré, Datán y Abiram. Y otra vez aquí aparentemente vemos un acto de injusticia moral de Dios, porque Dios no está castigando al culpable. Dios está emitiendo su juicio aparentemente contra personas inocentes, como son las esposas, los hijos, los niños, los bebés y sus animales. Por eso Marción llegó a decir que este Dios del Antiguo Testamento era muy distinto al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Nuevo Testamento era un Dios justo, pero el del Antiguo era injusto. Por lo tanto, estos dioses deben de estar en guerra, decía Marción. Ahora, hermanos, ¿qué podemos decir de esto? De hecho, no tengo tiempo para ir a otro pasaje, pero ustedes recuerdan esa famosa historia de Daniel y los fosos de los leones, donde Daniel es acusado falsamente y finalmente llega al foso de los leones, pero al final de la historia el rey pregunta quiénes fueron las personas que acusaron a Daniel. ¿Se acuerdan de ese relato? Daniel capítulo 6, y dice la Biblia en los últimos versículos del capítulo 6 que el rey mandó matar a esos hombres que acusaron a Daniel, pero también a sus mujeres y también a sus hijos. Y todos ellos fueron lanzados en el foso de los leones. Heródoto, que es un historiador griego, dice que el acto de destruir al culpable juntamente con sus mujeres y los hijos era parte de la cultura persa. Parece ser que esta idea era algo muy conocido y muy aceptado en el Oriente Antiguo. Ahora, hay algunas consideraciones en relación a este tema que estamos estudiando. Y aquí es donde vamos a ir arribando a una conclusión. La palabra anatema, que se traduce como maldito en el Antiguo Testamento, tiene un significado, y ese significado es aniquilación consagrada a Jehová. O también se traduce como ofrenda consagrada a Jehová. O sea, en otras palabras, el acto de castigar, de erradicar, de destruir al pecador y todo lo que tenía, era un acto de adoración a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Esa es una consideración importante. Anatema quiere decir una destrucción dedicada a Jehová o una ofrenda consagrada a Jehová. Todos estamos de acuerdo que la vida es un don de Dios, ¿no es cierto? La vida es un don de Dios. Y pregunto, hermanos, si la vida es un don de Dios
y Dios decide quitarla, ¿está haciendo Dios algo incorrecto? Si la vida es un don de Dios y Dios decide retirársela a un individuo, ¿está haciendo Dios algo incorrecto? No. ¿Por qué? Porque tiene el derecho legítimo de quitarla. Si Él la dio, Él es el que la puede quitar. En otras palabras, Dios puede hacer lo que Él quiera con la vida que Él nos dio. ¿Correcto? Asesinar o matar es la privación ilegal de la vida. Y ahora fíjese lo que le voy a decir. Matar sin licencia es un crimen. Pero matar con licencia es justicia. Aquí mismo en Estados Unidos se puede matar con licencia. Cuando alguien participa de un asesinato en defensa propia, aunque hay ciertas regulaciones en los estados en este acto de matar por defensa propia, pero tiene que ver con un asesinato con una licencia. Entonces, matar sin licencia es un crimen, pero matar con licencia es justicia. Ejemplo, en el capítulo 22 de Génesis, no vamos a ir ahí, Dios le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac. Ahora, hermanos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Abraham decide matar a su hijo sin el consentimiento de Dios? ¿Qué cosa hubiera sido eso? Un crimen. Pero como Dios lo dijo, es justicia. Quiero llevarles a este versículo en Deuteronomio 24. Porque hasta aquí podemos decir, bueno, Dios decidió que mueran las mujeres, los hijos, los niños, los animales, y si Dios lo dijo, pues es justicia. Solo que tenemos también un problema con eso. Porque dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice Deuteronomio 24, 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá, ¿por qué cosa? ¿Se saben de memoria Ezequiel 18:20? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El justo o el padre no llevará por el pecado del hijo, ni el hijo llevará por el pecado del padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, en la justicia de Dios, ¿dónde quedan estos versículos donde dice que el padre no va a llevar por el pecado del hijo, ni el hijo llevará por el pecado del padre? Hermanos, préstenme su atención. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando Dios decide destruir al anatema, a toda su familia, todos sus animales y todo lo que tiene, es en virtud de un contexto. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Palestina, esa Palestina no estaba deshabitada. Había muchas naciones ahí. ¿Y qué clase de naciones estaban viviendo en esa tierra que, según dice la Biblia, fluía leche y miel? ¿Qué clase de personas vivían ahí?
Mire, vamos a ver qué clase de personas eran estas. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 18. Levítico 18. Versículo 21. ¿Por qué Dios le dio la instrucción a Israel que matara a todos los individuos de este tipo de naciones? Mire lo que dice Levítico 18, versículo 21 en adelante. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, ni contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con animal, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido, ¿quiénes? Las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Por qué Dios aplica este concepto tan drástico del anatema a la luz de las naciones paganas? Hermanos, porque estas naciones eran depravadas. Según estos versículos, practicaban el incesto, practicaban el bestialismo, el intimar con los animales. Estamos hablando de una depravación total. De modo que cuando la Biblia dice, el Padre no llevará por el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará por el pecado del Padre, ese pasaje se refiere en relación a la culpabilidad. Pero el concepto del anatema tiene que ver con una destrucción no tanto en sí por la culpabilidad, sino por la consecuencia de los pecados de esa gente. En otras palabras, hermanos, la razón por la cual Dios destruye al anatema, su familia y todo lo que tiene, es porque esa destrucción es un acto de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque estos individuos, si siguen así, van a acarrearse dolor y sufrimiento por sus pecados. Además, los hijos de ellos van a ser medios para seguir propagando el pecado. De modo que cuando Dios ve que la maldad de los hombres tiene un límite donde ya no tienen vuelta de regreso, donde están ya estancados en una depravación total, Dios decide aplicar el principio de anatema, el cual tiene que ver con destruir a un pecador, su familia y todo lo que tiene, en virtud de que sea para la gloria de Dios. Por lo tanto, este es un acto de justicia, porque esta destrucción tiene que ver con la instauración o el acto de que pueda prevalecer el reino de Dios en esta tierra. Por eso es que el anatema viene siendo una aniquilación consagrada a Jehová o una ofrenda dedicada a Jehová. ¿Estamos bien en eso? Ahora, hermanos, ¿y qué de los animales? Porque podemos entender, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Acán, que tal vez la mujer, sus hijos, sus hijas fueron cómplices de su pecado, porque él tenía guardadas todas esas cosas debajo de su tienda.
De alguna manera decimos, bueno, pueden ser que sean cómplices, pero ¿y los animales? ¿Los asnos, los bueyes, las bestias, el ganado? ¿Pueden pecar los animales? ¿Pueden los animales rebelarse también contra Jehová? ¿No creen ustedes que debiera haber como una separación? O sea, Dios puede castigar los seres humanos, pero los animales, esos son aparte. Desde el mismo principio, hermanos, se ha establecido que todo pecado del ser humano crea una afectación no solamente local a su familia, sino a la propia naturaleza. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que desde que el pecado entró, la naturaleza gime por su creador, reclama su creador. Es decir, este acto nos muestra que el pecado no solamente tiene consecuencias en los que están alrededor de nosotros, sino también trasciende hasta la misma naturaleza del Señor. ¿Y los niños? Los niños pequeños, los que maman, los bebés de pecho. Nunca encontramos en la Biblia, porque yo solamente le cité unos 4 ejemplos, pero hay otros más. No vamos a encontrar que cuando hay un acto de anatema, una aniquilación de consagración a Jehová, que en la Biblia alguien se queje en relación del castigo o la muerte de los niños o de los que maman. No encontramos ese tipo de quejas. Tampoco dice la Biblia que esos niños se van a perder. Eso es algo que la Biblia no dialoga, la Biblia no lo discute. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo único que podemos decir es que esas criaturitas van a descansar en la decisión de un Dios de amor y de misericordia. Solo Dios puede saber con exactitud el destino de esos pequeños. Pero consideramos, hermanos, a la luz de este estudio y a la luz del concepto del maldito y del anatema, que todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias. Todo lo que el pecado toca lo destruye. Donde habita el pecado va a habitar el sufrimiento, el dolor. Y eso no solamente te alcanza a ti, alcanza a tu matrimonio, alcanza a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, alcanza a tus bisnietos. Todo lo que el pecado toca lo destruye. Por eso Dios toma la decisión de aniquilar en ciertos contextos a un individuo, a una familia o a una nación para proteger a su pueblo. Le voy a mostrar a continuación el versículo más exacto en la Escritura, donde nos muestra por qué Dios tiene que aplicar el principio del anatema. Y este versículo lo resuelve todo. Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio 20, versículo 16. Deuteronomio 20, 16 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué Dios aplica el principio del anatema? Versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Es decir, hermanos, esta medida sigue siendo una medida de amor, de misericordia,
para preservar al pueblo de Dios en obediencia a los santos mandamientos. Cuando vino el diluvio, ¿usted cree que arrasó con menores de edad? ¿Con niños? ¿Bebés? ¿Con animalitos inocentes? Claro que sí. ¿Y por qué Dios arrasó con todo? Por amor y misericordia, para evitar que estos individuos sufrieran junto con sus hijos, sus familias y sus propios animales. De hecho, dice el espíritu de profecía, ustedes saben que el hombre antes del diluvio vivió un promedio alrededor de 800 o 900 años. Y de un tiempo para acá, el promedio de vida, ya desde la época de David, alrededor del año 1100 antes de Cristo, ya el promedio de vida eran 70, 80. O sea, ¿por qué bajamos tanto de los 900, que era más o menos el promedio, hasta 70 u 80 años? El espíritu de profecía es bien claro cuando dice que Dios permitió el uso del consumo de la carne para acortarle la vida a los seres humanos, porque de otra manera el vivir 800 o 900 años implicaría más sufrimiento para los pecadores. Entonces, el anatema no es un acto de injusticia moral de Dios, es todo lo contrario. Es una manera de preservar al pueblo de Dios en la santidad de Jehová y evitar que los individuos sufran por sus pecados juntamente con sus familias. Eso es lo que podemos decir en este estudio en relación al maldito o al anatema. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta antes de que podamos terminar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien. Vamos a colocarnos todos de pie, hermanos, y vamos a cantar y expresar a través de esta alabanza que Dios es un Dios justo.